ingeniero. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, les damos una cordial bienvenida a este webinar de Red de Energía Renovable. El tema a tratar el día de hoy es sobre barreras para la autogeneración municipal con biogás de rellenos sanitarios en México, lecciones aprendidas. Este webinar será presentado por el ingeniero José Luis Arbizu, donde el ingeniero es graduado en Ingeniería Química, actualmente es investigador de gerencia en energías no convencionales de la IIE, autor de metodologías, procesos y sistemas en transformación energética de residuos sólidos, jefe de proyectos en biogás, coautor de libros, de diferentes libros en bioenergía y cambio climático. Listo, entonces le damos una cordial bienvenida al ingeniero por su exposición y además también se le recuerda a los participantes que al final de la presentación podrán hacer sus preguntas a través del chat. Y muchas gracias y adelante, ingeniero. Sí, buenos días a todos. Como dice Andrés, nosotros estamos en Cuernavaca, Morelos, aquí en el centro de México, y el tema que vamos a tratar versa sobre no sé si lo están viendo ahora, sobre las barreras que hemos encontrado para generar electricidad con el biogás de rellenos sanitarios. Como primera antecedente, pues quisiera comentarles un poquito acerca del Instituto de Investigaciones Eléctricas, que fue creado en 1975. Es un organismo público del gobierno federal mexicano. Y después siguió una lista donde se muestran desde cuándo el instituto empezó a hacer trabajos y promover los proyectos de biogás en rellenos sanitarios en nuestro país. Como verán, bueno, ya tenemos más de 20 años atrás de estos proyectos en diferentes aspectos, desde hacer estudios de sitio, básicamente, y pasando por el desarrollo de los programas para la simulación de la producción de gas, y en otros casos, en promover 2 coloquios ya hace algún tiempo, en 2004 y 2002, para dar a conocer esta tecnología tanto a los gobiernos locales como los estudiantes, los empresarios locales, intercambiando información con las experiencias internacionales, desde luego. Uno de los primeros sitios que nosotros empezamos a promover fue el de Aguascalientes. Aguascalientes es una ciudad que está en el centro también del país. Básicamente, la siguiente diapositiva que están viendo ustedes se refiere a la metodología que empleamos, que consta de 4 puntos para hacer la evaluación de un sitio desde hace ya algún tiempo, y que se inicia con la recopilación de información de los sitios en lo que se refiere a la edad, la profundidad, la extensión, la cantidad de tipo de basura, etcétera, el clima. Posteriormente, esta información la vaciamos para hacer la modelación o la simulación y poder predecir la producción de biogás en el tiempo. Para ello, el instituto desarrollamos un software que se llama Pieters. Hemos usado el de la EPA, el E+, que seguramente conocen, y más recientemente el modelo mexicano de biogás, que también fue desarrollado por la EPA específicamente para nuestro país, como ha sido para otros. Me parece que en Ecuador hay uno específico también, etcétera. Posteriormente seguimos en un paso 3, donde validamos en campo las predicciones mediante las famosas pruebas de bombeo, aplicando el método 2 de la EPA, que seguramente también ustedes conocen. Y finalmente, esta información la metemos a un software también, donde hacemos el análisis económico-financiero para determinar la rentabilidad del proyecto y conocer el costo del kilowatt hora generado por el proyecto. Para ello usamos un software, por mencionar uno de ellos es el COSTER del IE, o incluso el E+. Como parte de todo este ejercicio, hace algunos años y en repetidas ocasiones hemos hecho ejercicios de ver cuál es el potencial de estos sitios en nuestro país, y aquí podemos ver una gráfica donde hay diferentes ciudades y unos números que no son otra cosa más que la capacidad
teórica que se podría producir o instalar más bien para generar electricidad en los rellenos sanitarios. Vemos ahí que sobresale lógicamente de la Ciudad de México con 30 megawatts y hay algunas otras como Monterrey también que sumadas ahora no está totalmente actualizado, me parece que andan en 17, 18 megawatts aproximadamente en su planta. Aguascalientes también está por ahí, les comento, es uno de los proyectos que iniciamos. Realmente no son muchos. Entonces, sumando todo este potencial, vemos que nuestro país, si fuera posible así, como por arte de magia, podríamos instalar una capacidad de 165 megawatts. 165 megawatts en realidad no representa mucho de la capacidad instalada para generar electricidad en nuestro país, que es más de 60,000 megawatts, tomando en cuenta las termoeléctricas, hidroeléctricas, etcétera. Entonces, si vemos desde este punto de vista, realmente no es tan importante la contribución de los rellenos sanitarios. Sin embargo, localmente, esta fuente de energía sí es muy importante, ya que por un lado nos está contaminando, como ustedes saben, con las emisiones de metano y de lixiviados, y por el otro lado existe la necesidad de darle un tratamiento adecuado a la basura. Por otro lado, recurriendo a un estudio que hizo el Banco Mundial hace algunos años, y parece que no ha cambiado mucho, sigue la misma tendencia en diferentes proyectos de MDL, en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes y lógicamente países, podemos ver que la recuperación o el porcentaje de recuperación de gas del de diseño al encontrado en la realidad, pues está por debajo de eso. Lo que quiere decir es que se ha sobreestimado la producción de gas en muchos casos. Aquí podemos ver que es el 80%. Solamente en San Salvador, bueno, se recupera el 100%, que es el caso ideal. Y en Cimeprodeso, que está incluso sobrado lo que se había pensado en un principio en un 100%. Posteriormente, en esta otra gráfica está la situación, no actual, esto fue del 2010 de los proyectos MDL en nuestro país. Como podemos ver en la flecha de la izquierda, estamos señalando específicamente el de relleno sanitario, y vemos en sus diferentes apartados que en la primera flecha de la vertical de la izquierda están las emisiones que recibieron bonos de carbono, y este es precisamente el proyecto de Aguascalientes, es solo un proyecto. Posteriormente, en la otra columna, en la azul, vemos que hay 12 proyectos donde estuvieron o están registrados en la Junta Ejecutiva del MDL. En la siguiente columna vemos que hay 14 proyectos que estaban con carta de aprobación, pero sin haber sido registrados todavía. Y finalmente, en la última columna vemos que hay 19 proyectos con carta de no objeción que no tienen carta de aprobación, es decir, solamente aprobados por la autoridad nacional. Y de tal manera que vemos que, bueno, no ha tenido el éxito esperado en la implementación de estos proyectos en nuestro país por esta vía del MDL. Sin embargo, creo que es valioso ver qué es lo que podemos obtener para continuar sobre el tema. Aquí muestro una lista de las barreras que nosotros hemos identificado en todos estos años, en todos estos proyectos, y que son de tipo técnico y no técnico. Podemos ver que un aspecto importante son los tiempos políticos y administrativos de los gobiernos municipales, que en México es de 3 años, entonces a veces no da tiempo para iniciar y terminar el proyecto, y lo que quieren los presidentes municipales es que el proyecto se inaugure en su administración, si no, no le importa demasiado. Por otro lado, también existe una falta de presupuesto de los propios municipios para hacer estudios y proyectos preliminares, como la modelación, las pruebas de bombeo, y saber realmente si hay algún potencial en su municipio. Volvemos otra vez al tiempo de gestión de los proyectos. A veces se alarga mucho por cuestiones administrativas y falta de financiamiento. También se tiene que hacer una asociación pública-privada que a veces es complicada en nuestro país porque está sujeta a la aprobación de cabildos o de congresos locales. Entonces, eso
saca de tiempo los proyectos. La legislación en la materia también es ambigua. Vemos que las leyes que hay federales en la materia, a veces los recursos que hay una ley concretamente que es la de energías renovables, de transición energética, donde se especifica que los rellenos sanitarios que no cumplen con la norma ambiental no están sujetos al apoyo de esta ley. Entonces, prácticamente todos están fuera, o bueno, muchos de ellos están fuera de la norma por una u otra razón y lógicamente no están sujetos a estos beneficios de financiamiento. Por otro lado, también hay una falta de incentivos en lo que se refiere a tarifas de porteo o convenios de interconexión. Esto se refiere a que la planta que genera energía tiene que transferir su energía a través de la red eléctrica. En este caso, la red es de Comisión Federal, que es el ente del gobierno que administra y controla toda la energía hasta ahora en nuestro país. También existe una resistencia de empresas que operan los rellenos sanitarios. En muchos casos, los rellenos sanitarios son concesionados y lo que sucede es que estas empresas privadas no les interesa o, o quieren ellos ser los principales beneficiarios de los bonos de carbono, por ejemplo, o de la energía que se vendan. Entonces hay a veces resistencia de este tipo. En la mayoría de los casos, los trámites también son, vuelvo a repetir, complicados para permisos de generación, contratos de interconexión, tarifas de porteo, impacto ambiental, etcétera. Todo esto nos da como resultado que hay incertidumbre para recuperar inversiones y por lo tanto que haya cierto rechazo a las concesiones, formación de sociedades público-privadas, falta de garantías. Entonces, en mayor o menor grado es lo que hemos observado. Hay algunas otras que esta es fundamental, por ejemplo, la falta de objetivos comunes y definición de atribuciones y funciones de las secretarías o ministerios, como se conoce en otros países de la región, que son las de medio ambiente, energía, desarrollo social, banca de desarrollo, hacienda, empresa eléctrica, organismo regular de energía, en fin, por mencionar algunos que para otorgar el permiso que les corresponde a su jurisdicción, piden documentos del proyecto diferentes y entonces eso hace que los tiempos también se alarguen demasiado. Entonces vemos que los objetivos finalmente son diferentes, ¿no? Lo que pensamos nosotros es que se debe decir claramente cuál es la función de cada uno de ellos, y el papel de ellos. Por otro lado, no existe hasta ahora no hay programas y metas claros, concretos, medibles a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros, por ejemplo, partiéramos del hecho de que conocemos cuál podría ser el potencial que les acabo de mostrar en la gráfica anterior de 165 megawatts, que tiene su incertidumbre también, pero es un número de referencia, a partir de ahí podríamos decir y fijar los programas y el desarrollo de ellos a corto, mediano y largo plazo, cosa que la ley no lo contempla, o las leyes en la materia no lo contemplan hasta ahora. Las licitaciones son largas y complicadas también. A veces lo más importante en las licitaciones que conozco o que he tenido la suerte de participar en nuestro país, le ponen más énfasis a la parte legal que a la parte técnica. Entonces, a veces puede estar muy bien desde el punto de vista legal, pero no del técnico. La falta de información de características básicas del sitio es también importante, como la edad, la extensión, la profundidad, el tipo de residuos, etcétera. La falta de manejo de lixiviados, de agua de lluvia, compactación cubierta de aire final, y no hay alguien que nos diga cómo están haciéndole las empresas o los municipios para desarrollar todo esto. También lo que observamos es que una vez que hay interés por algún proyecto, existe la falta de contratistas o de empresas con experiencia para hacer las perforaciones en pozos, y realizar los estudios preliminares. Entonces, eso, cuando llegan a tener ya la experiencia, bueno, lleva algún tiempo. También vemos que no hay modelos para sitios saturados en muchos lugares en México, y he visto que en otros países de Latinoamérica y el mundo en general, en Tailandia, por ejemplo, los sitios por la precipitación pluvial, por el manejo, la operación de ellos mismos, concentran mucha humedad y esto dificulta la recuperación del gas porque están saturados. Entonces, cuando se hacen las pruebas de bombeo no son las más representativas y cuando se hace la modelación tampoco. También se necesita procedimientos para pruebas de bombeo en sitios saturados. Sería más o menos el mismo tema, ¿no? O sea, cuando tenemos un sitio así, que debemos hacer pozos verticales, horizontales, etcétera. Las lecciones aprendidas también podemos dividirlo, por lo tanto, en técnicas y no técnicas.
Lo que vemos es que los rellenos sanitarios son unas cajas negras en muchos casos, con poca información sobre la cantidad, distribución, tipo de residuos, edad, profundidad, etcétera. Altura de lixiviados, que es muy importante, manejo de aguas pluviales. Normalmente la altura de los lixiviados no les interesa en los municipios o la esconden, ¿no? Porque eso es motivo de mucha alarma social, ¿no? Y ambiental, desde luego. Existe sobreestimación, por lo tanto, o subestimación de las emisiones en el diseño de los proyectos, es decir, a la falta de hacer estudios con herramientas apropiadas para nuestra región, surge lo que hemos visto, ¿no? De que cuando se hacen las modelaciones previas, resulta que hay mucho gas y a la hora de extraer el gas, en la realidad, no concuerda, ¿no? Los resultados de la modelación también se deben confirmar con pruebas de campo. A veces se hacen por las prisas, no se hacen estas pruebas de campo y se lleva el proyecto y la rentabilidad del mismo con la modelación nada más, y entonces donde fallamos. Volvemos a lo mismo, falta de modelos para sitios saturados con lixiviados. Instrumentar sitios o estudios, perdón, adicionales, geofísicos, sondeos eléctricos, por ejemplo, para reducir la incertidumbre de predicción que tenía la distribución de carbono en lixiviados en el sitio. Eso sería muy adecuado para sumar a las pruebas de bombeo y poder ver antes cómo está el sitio en cuanto a contenido de lixiviados, distribución de basura, profundidad, etcétera, extensión. Otra cuestión es que se debe recomendar que los residuos estén bien compactados, lógicamente para mejorar las condiciones anaerobias, mejorar la captura de biogás y evitar la entrada de aire al relleno. Por otro lado, mejorar el manejo del lixiviado y agua de lluvia. Normalmente no sucede esto y en muchos casos se hacen lagunas simplemente para evaporar el lixiviado o se reinyecta el lixiviado o trata de reinyectar no de la mejor manera, y eso trae complicaciones para la captura del gas. Y finalmente se tendría que hacer una certificación, no sé si regional, local, etcétera, de contratistas, porque normalmente apelamos a la EPA o a sus contratistas, y bueno, ellos hacen las cosas de acuerdo a las condiciones que hay en Norteamérica. Finalmente, esta es la última diapositiva. Vemos que muchas de las barreras persisten. Vemos que se debe disponer de un inventario público de sitios en México, cuando menos, de disposición final con sus características, es decir, que todo el mundo pueda ver en la red, en el sistema, dónde están los sitios, de qué tamaño son, quién los opera, qué están haciendo con ellos. Eso ayudaría mucho a mejorar estos proyectos, es nuestra opinión. Definir la jerarquía y funciones de las dependencias en materia ambiental, como les había comentado, este es un gran problema, se tienen que poner de acuerdo. Esto nos llevaría a modificar las leyes actuales, los reglamentos, a simplificarlos y las normas en la materia, unificarlas. Lógicamente, esto también nos permitiría elaborar programas con metas verificables a corto, mediano y largo plazo. Reducir los trámites para la gestión de proyectos y que esto ya no fuera una limitante a la hora de implementar los proyectos, empezando con el financiamiento, con el inicio del estudio. Definir las fuentes de financiamiento precisamente ante la incertidumbre del mercado de los bonos de carbono. No sabemos qué va a pasar con esto, que de alguna manera sí era un atractivo para los bonos de carbono. Hay una o dos empresas en México que incluso ellos están viendo que hay rentabilidad en estos proyectos sin los bonos de carbono, siempre y cuando haya voluntad o algún socio con el que puedan desarrollar el proyecto. Y finalmente crear un sistema de información de los proyectos y sus etapas de desarrollo. Esto es otra vez en aras de la transparencia y de que todo el mundo tenga el conocimiento y no exista la ignorancia o la barrera más fuerte que a veces no sabemos dónde están las cosas y las tenemos en el país y lo desconocemos. Entonces, con esto terminaría. No sé si haya ido muy rápido. Ahora en la sesión de preguntas y respuestas podríamos confirmarlo, pero les agradezco y quedo con mucho gusto en espera de su voz o de sus preguntas.
Listo, ingeniero. Muchas gracias por su presentación. Bueno, a Sí, gracias. continuación, ya, listo. Sí, a continuación vamos con las preguntas a través del chat. Se les recuerda a los participantes que debe estar dirigido o a todo el mundo para que de esta manera todos podamos ver la pregunta. También se les recuerda que este webinar es grabado y luego será subido a la red, donde se abrirá un debate con este nuevo tema, donde para cualquier duda o comentario se lo pueda seguir realizando. Bueno, entonces mientras esperemos las preguntas de los participantes. De acuerdo. Listo. Bueno, vamos con la primera pregunta. La pregunta Sí. es de Adiela, Adiela Arenas. Ariela. Ujú. Dice, ¿existe un proceso para tratar los gases que se envían a la atmósfera? Eh, bueno, sí, el proceso básico es cuando tenemos el sistema de captura del biogás. Normalmente hay una chimenea, un quemador, que dadas las condiciones de tiempo de residencia y temperatura cercana o arriba de los 1000 grados centígrados, eh, se asegura que no haya contaminación al medio ambiente. Se lleva también un muestreo continuo de la calidad del gas en básicamente 4 o 5 componentes. Uno de ellos es el metano, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, y podría haber más, pero en general son esos. Dependiendo de las características del sitio, se sugiere que periódicamente, porque son más costosos, se hagan cromatografías de gases para tener una definición más clara de la composición de vamos a decir, ¿cómo se llama? Contaminantes que pudiera tener el gas, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta. Ahora, cuando se quema en una máquina de combustión interna para generar electricidad, también los gases de combustión pasan por filtros antes de ser emitidos a la atmósfera, básicamente de partículas. Sí, Hay otra listo, pregunta. listo, ingeniero. Muchas gracias. Otra pregunta es de Erika. Dice, ¿qué recomendación haría para incentivar la implementación de rellenos sanitarios, ya que aún se usan tiradores a cielo abierto? Bueno, sí es, vuelvo a repetir, yo creo que se tendría que partir de una ley donde obligara o se dijera que se tiene que recuperar, que se tiene que destinar la basura a un relleno sanitario. Normalmente sí son botaderos porque son más económicos. Los gobiernos locales lo único que hacen es recoger la basura y más o menos compactarla en algún sitio, que a veces lo recubren o no con alguna membrana sintética o natural para evitar que contaminen los mantos freáticos, los lixiviados, y se cubre después de un tiempo. A veces está expuesto a la atmósfera con fauna nociva, etcétera. Entonces, la recomendación sería empezar por la población, de convencerlos de que la mejor manera de disponer la basura en un relleno sanitario es poniendo todo esto para evitar que contamine el medio ambiente, es decir, un sistema para capturar el gas y los lixiviados. Listo, ingeniero, muchas gracias. Aquí hay una muy buena pregunta, muy larga, ¿no? Pero Ajá, sí, bueno, vamos en orden para tratar de ir, o sea, que nos ayude con su respuesta. Bueno, la siguiente sí, dice, mm, para el impulso a este tipo de energía, ¿qué considera necesario para que conste en la regulación? ah, perdón, ¿qué impulso considera necesario para que conste en la regulación? Ajá, sí, esa es No la, entiendo bien. El impulso de este tipo de energía que conste en la regulación.
Bueno, lo que se debe, para impulsar esto se debe tener conciencia de que más que una fuente de energía solamente es también un medio de controlar la contaminación de los basureros o rellenos sanitarios. Las principales fuentes de contaminación de estos sitios es, por un lado, los lixiviados, los líquidos, y por el otro lado, los gases, que es el biogás o el metano, que degrada la capa de ozono, etcétera, que contribuye al calentamiento global. Entonces, estas serían, yo pienso, las justificaciones que para evitar este tipo de daños al medio ambiente y a la sociedad se deben capturar, y incluso aún en condiciones en que no sea por sí mismo rentable el proyecto. Generalmente es rentable porque hay generación de electricidad. En nuestro país ocurre que la electricidad para alumbrado público es de las más caras, de tarifas más altas, entonces eso hace rentables estos productos en México. Sin embargo, bueno, por muchas circunstancias no se ha tenido el éxito que se podría esperar. Listo. Muchas gracias, ingeniero. A continuación se tiene la siguiente pregunta. Dice, en las lecciones aprendidas no se incluyen también la necesidad de formación y capacitación técnica a técnicos municipales en aspectos de aprovechamiento de residuos para fines energéticos. Esto también es un problema puesto que no existen las capacidades locales de formulación de proyectos al respecto en Ecuador desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Estamos llevando desde hace un año atrás algunas mesas de trabajo al respecto y hemos detectado este problema. Okay. Bueno, sí, yo coincido plenamente con esta inquietud, y de alguna manera es lo que inhibiría la ignorancia, ¿no? Es decir, que o menos esto que estuviera en la ley, que los empleados de gobierno que se dedican al manejo de la basura estuvieran capacitados para conocer esta opción. Yo sé que OLADE desde hace muchos años siempre se ha preocupado por tener este tipo de cursos o de capacitación para la región, pero lo que ocurre a veces es que la gente que toma estos cursos cambia de trabajo, cambiamos de trabajo. Yo tengo la suerte de estar aquí desde hace 30 años, pero no es fácil ahora. Y sí hay que retroalimentar esto, ¿no? Prácticamente es constante. Tal vez iniciarlo en los cursos de ingeniería también, de la gente que va a la universidad, de que esté una parte de este tema en la materia ambiental, de las carreras de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Eso yo creo que ayudaría mucho a quitar el velo de la ignorancia y decir, bueno, esto puede aplicarse en nuestro país o no puede aplicarse, ¿no? Que al final de cuentas es para lo que nos serviría, no en todos los casos funciona esto, pero yo, claro, yo pienso que en muchos sí, ¿no? Ya. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con la siguiente pregunta. Es de parte de Marcelo Neira. Dice, el INER de Ecuador tiene firmado un convenio con la IE, pero aún no hemos logrado concretar un proyecto de investigación conjunto. ¿Es posible trabajar con usted sobre el tema RCU? Bueno, sí, tendría que ser, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, como les digo, es una empresa del gobierno de México. Podría existir algún convenio, yo creo que sí, que se tendrían que fijar unos términos de referencia sobre el tema, qué es lo que tendríamos que hacer, en cuánto tiempo, y si es necesario tener recursos para perforar pozos o hacer algún estudio de sitio, etcétera, o viaje de gente para capacitación, se tendría que considerar este rubro también. Yo creo que es posible, sí, cómo no. Listo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Es de parte de Javier Rodríguez. Dice, gracias por esta útil presentación, José Luis. Yo vivo en Colombia, en línea con la pregunta de Erika. Mencionaste la ley de energías renovables y el hecho de que rellenos
que no cumplen con las normas ambientales no pueden desarrollar proyectos de aprovechamiento del biogás. Esta ley establece algún tipo de incentivos o mecanismos para el desarrollo de este tipo de proyectos de aprovechamiento del gas para autogeneración. ¿Hay una tarifa fija o garantizada para la venta de esta energía? ¿O cómo participa en el mercado eléctrico? Sí, bueno, ha habido proyectos para generar electricidad. De hecho, podría contar uno muy grande que les comenté, que es el de Monterrey. En Monterrey tuvo que haber fondos del Banco Mundial como mecanismo de desarrollo del proyecto. Entonces, eso permitió que siguiera creciendo. Empezaron para instalar 7 megawatts, después crecieron a 12 y después a 17, 18, que es como están ahorita, y piensan llegar a 25. El sitio es muy grande. Monterrey es una ciudad de las más grandes de nuestro país, porque está conurbada con otras. Y eso ha permitido que ellos puedan desarrollar el proyecto con bonos de carbono incluso en las otras etapas. Eh, Existe otro proyecto en Aguascalientes que incluso tardó mucho, que nosotros iniciamos hace 10 años aproximadamente a inquietar a la gente de ahí de Aguascalientes, que nos abrió pues, su mente para iniciar este proyecto y llevarlo a la realidad. Empiezan a generar apenas ahora. Ellos se asociaron, es una empresa extranjera, se asoció con la Nissan, que también es la armadora de autos, una de las armadoras más grandes aquí en nuestro país, japonesa. Entonces, hicieron una asociación de tal manera que la energía que genera el relleno sanitario lo consume esta empresa y le da rentabilidad al proyecto. Y bueno, entiendo que hay algunos otros sitios más pequeños, pero que han tenido problemas para garantizar la rentabilidad de su proyecto, es decir, mediante la compra o venta de energía. Y eso, de alguna manera, pues la ley no ha sido obstáculo para que, bueno, no se han tenido recursos de esta ley de transición energética, pero se han conseguido por otras fuentes y con otros propósitos. La ley no impide que se haga esto. Lo que sí dice es que, bueno, los rellenos sanitarios como están fuera de la norma, muchos no tienen acceso a los beneficios económicos que prevé la ley. Eso es lo que dice. En cuanto a algo que tiene que ver con el porteo de la energía, entiendo que sí, ahora ya los costos de porteo han disminuido sustancialmente, pero cuando empezó Monterrey, que fue hace 10 años también más o menos, eran muy altos y eso en algún momento ponía en contradicho la rentabilidad del proyecto. Es decir, como el porteo era muy alto, ya lo sacaba de más beneficios y de que se realizara sin apoyo de fondo perdido, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios esquemas y volviendo a la pregunta, este, pues sí, aquí es donde la ley debe cambiarse. Pues, yo estoy seguro que la ley se dejó así por el aspecto esto de adicionalidad, que no pueda empañar en los proyectos MDL la entrada de recursos de Europa o de Japón, etcétera, ¿no? Que es lo que sucede en muchos proyectos MDL. Entonces, para evitar eso, de que se perdiera esa adicionalidad, se dejó como lo mencioné. Pero bueno, ante lo que está pasando ahora, vuelvo a repetir, hay una empresa, la de Aguascalientes, ellos ven que los proyectos son rentables sin bonos de carbono. Y nosotros, bueno, también lógicamente ya habíamos hecho algunas corridas financieras antes y nos habíamos dado cuenta de eso. Ya. Listo, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. A continuación tenemos la última pregunta. Es de Rolando Alba. Dice, del modelo EPA, modelo mexicano de biogás EPA, ¿solo se puede aplicar en México? Ustedes hicieron una adaptación al programa debido a las características de los rellenos sanitarios de México, por lo que este no podría aplicar en otros países de América Latina. Bueno, en términos generales, y yo pienso que en general los modelos de la EPA regionales, porque ha desarrollado varios, yo estoy seguro que hay uno para Ecuador, no sé si para Colombia,
pero sí ha hecho evaluaciones la EPA en Colombia. En Argentina incluso usaron el modelo mexicano, porque parece que era muy similar la composición de la basura a la que tiene el modelo mexicano. Entonces dependería mucho de eso. Pero más allá de eso, yo creo que sí se debe hacer una revisión de este modelo para ver qué tan aplicable es en sitios, vuelvo a repetir, donde no son precisamente rellenos sanitarios, sino tiraderos o botaderos, donde no se tiene mucho control sobre los lixiviados. Todos los lixiviados se generan porque entra agua de lluvia y porque no se les da un tratamiento, no se les extrae. Entonces, esto hace que vaya creciendo la humedad en el sitio y modifique lo que nos está diciendo el modelo. Entonces, habría que desarrollar un modelo apropiado que considere este efecto de la humedad, de la saturación del agua de los sitios. Entonces, podría revisarse si en Colombia cómo es la basura, si es muy parecida a la de México, se podría hacer alguna modelación con este modelo y sería una aproximación que, bueno, como todos los modelos tiene su incertidumbre, pero nos daría una guía de saber qué potencia podemos esperar de un sitio en Colombia o en cualquier otra parte de Latinoamérica. Ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, debido a que ya no se tienen más preguntas, entonces, bueno, podríamos estar dando por finalizada esta sesión. Se le agradece mucho, ingeniero, por su aporte y además, y a los participantes por su asistencia. Entonces se les recuerda que habrá un foro en el cual se pueda tratar cualquier inquietud que tengan. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, si me permite, sí, yo les agradezco también su atención y que me hayan invitado a compartir mis experiencias. No sé si fue muy claro en las respuestas, pero a veces no es tan fácil. Pero quedamos, yo tengo mi correo aquí, se pueden comunicar con ustedes, en fin, ampliar todas las preguntas y bueno, espero que las dudas no, pero las preguntas sí y darles contestación. Si quieren entablar una red más estrecha, podríamos hacerlo por este medio o por OLADE, que creo que está haciendo ahora muchos esfuerzos en este sentido, ¿no? Entonces, les agradezco a todos nuevamente, a Erika, desde luego, y a todos los participantes, Andrés, por favor, y que tengan buen día, buena tarde. Gracias. Igualmente, ingeniero. Muchas gracias.